Nosotros desde ACEI lo que principalmente hacemos es investigación, pero investigación siempre con un objetivo de incidencia política, ¿verdad? Así que tenemos muy clara la posición política de donde partimos y obviamente el documento y lo que vayamos y lo que producimos tiene este enfoque. Entonces, como ven, es muy claro el título de mi presentación, es el impacto en las mujeres de la guerra contra las drogas y las experiencias de Costa Rica en proporcionalidad y alternativas al encarcelamiento. Está bien que mal, a pesar de que sigue habiendo una criminalización excesiva y una punitividad excesiva hacia las mujeres y demás personas relacionadas con drogas, Costa Rica ha buscado algunas medidas y ha sido un ejemplo a nivel internacional. Entonces voy muy rápido porque la presentación me queda un poco larga, 15 minutos van a ser muy cortos. Yo soy parte del CET, del Colectivo de Estudios de Drogas y Derechos, donde el año pasado hicimos esta investigación que está publicada en la página de Drogas y Derecho, o ahí la pueden buscar, si me envían un correo con gusto se los puedo compartir, que es el primer estudio que se ha hecho en Costa Rica sobre personas encarceladas por delitos relacionados con drogas, ¿verdad? Ahí se visibiliza tanto hombres como mujeres, pero es un poco también esta narrativa histórica, que voy a darle algunas partes durante la exposición, sobre qué ha sucedido en Costa Rica en relación a la criminalización y a la política criminal y el encarcelamiento por delitos relacionados con drogas. Nosotros también formamos parte del grupo de trabajo sobre mujeres, encarcelamiento y políticas de drogas, que es un grupo formado por varias organizaciones, coordinado por varias organizaciones, WALA, que es la Oficina de Washington para América Latina, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, IDPC, de Justicia, que es una organización de sociedad civil colombiana, y en este caso la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA apoyó en la elaboración de esta guía, que pueden encontrar en línea, ¿verdad? Tampoco voy a profundizar, pueden buscar el grupo de trabajo, ahí vemos varios. El grupo de trabajo son tanto organizaciones de sociedad civil como funcionarias públicas, principalmente de defensa pública o de consejos nacionales de drogas, de entidades que estén haciendo algún trabajo en diferentes países de la región de las Américas, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Entonces empezamos con la historia. Voy a tratar también de ser muy breve. Primero que todo hay que entender que la legislación nacional de control de drogas está directamente relacionada a un sistema internacional de control de drogas. Y hay varias convenciones internacionales que le dan sentido a esto. En este caso la convención del 61, 71 y el 88, que son las principales convenciones. Estas convenciones, al ser Costa Rica firmante de estas convenciones, como es firmante de todos los tratados que aparezcan, también nos hace, digámoslo así, obligados a ponerlas en práctica, y es por eso que empiezan a originarse las políticas, las leyes de control de drogas, la famosa ley de psicotrópicos que llamamos, ¿verdad?, que tiene un nombre mucho más largo, pero que su primera versión aparece en 1988, ¿verdad? Es interesante porque aparece el mismo año que la convención del 88, que es una convención donde ya se estipulan medidas más graves, o no más graves, más punitivas, ¿verdad?, hacia el control de la producción y tráfico de drogas que no sea con fines medicinales o científicos. Después, esta ley es modificada en el 91, donde todavía no introduce los criterios del 88, y es hasta 1988 con la ley 7786, ¿verdad?, que es una ley que todavía está en pie, porque la que tenemos actualmente es la 8204, ¿verdad?, es una reforma integral. Entonces utilizamos 8204 para ver esto, y es una ley que pasó de tener cerca de 50 artículos a tener 160 artículos, ¿verdad? La gran mayoría de estos artículos derivados a todo el tema de manejo todo el tema de intervención telefónica, de compras controladas, de lavado de activos, y en fin, un montón de artículos que vienen, digamos, a complejizar más y a ampliar el marco de control que tenemos sobre las personas. Y no es hasta el año 2013, digámoslo así, donde encontramos una ley que introduce atenuantes a la ley, que es la famosa 77 bis, le llamamos, ¿verdad? La ley es la 9161, pero se le llama 77 bis porque lo que hace es introducir un artículo más al artículo 77 de la ley de psicotrópicos, que vamos a ver si nos da tiempo. Entonces, lo primero que hay que decir también es que en Costa Rica el consumo no está criminalizado, ni la tenencia para consumo personal. Eso es un hecho relevante también en la región, porque en la mayoría de los países existen cantidades máximas de portación. Entonces en México, por ejemplo, si una persona tiene más de 5 gramos de cannabis, pues ya se puede decir que está traficando, ¿verdad? Y hay países donde también existen los criterios de tenencia o posesión simple,
¿verdad? O posesión agravante, que en Costa Rica no hay. Y de hecho, esto es en la ley de psicotrópicos, el artículo 79 es el que descriminaliza totalmente, y hay dos instructivos generales de la Fiscalía, que es el que ya pone en práctica eso. Y eso se ve claramente en este gráfico. Este gráfico, la línea azul, es las infracciones a la ley de psicotrópicos por el Ministerio de Seguridad Pública, por las policías, y el rojo es por la Fiscalía, las entradas que hace la Fiscalía. Y vemos cómo a partir del año 2011 cae drásticamente, ¿verdad? Porque se dejan de ingresar todos estos casos que la policía llevaba hacia la Fiscalía, ¿verdad? Por consumo, ¿verdad? Entonces lo que nos da a entender es que la gran mayoría de estos casos, 61.377 en 2015, son personas que están consumiendo, lo más seguro en la vía pública, ¿verdad? Lo que nos dice además que a pesar de que por ley el consumo está descriminalizado, las personas que consumen drogas siguen siendo detenidas y requisadas por la policía. Sigue habiendo criminalización del consumo, ¿verdad? Que eso es otro tema que no vamos a trabajar. Entonces, por otro lado, la ley más bien ha llevado a una desproporcionalidad de las penas. Pasamos en algún momento de tener un artículo que es muy similar en su primer párrafo a eliminar la segunda opción, donde se promovía disminuir la pena a la mitad si la persona era consumidora de sustancias, ¿verdad? Esto se elimina en la ley 7786 e incluso bueno, se bajan un poquito las penas. Pero esto también me da para que vean, este es el artículo 58, que es el mismo de la ley 8204, por la que se encarcela cerca del 99% de las personas por delitos de drogas, ¿verdad? Y es así porque tiene cerca de 15 verbos típicos, ¿verdad? 15 verbos rectores que podemos leer. Se impondrá pena de prisión de 8 a 15 años aquí sin autorización legal. Distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas o las sustancias o productos referidos en esta ley. O sea, todo, menos consumo, ¿verdad? Y hay un segundo párrafo. Bueno, en la misma se encuentra quien sin la debida autorización posea esas drogas. El artículo que también excluye la posesión para venta. Pero bueno, finalmente lo que vemos es que cualquier cosa que haga una persona relacionada con drogas puede ameritar una pena de 8 años mínimo de cárcel, que eso es la otra cosa que hay que ver, ¿verdad? El mínimo de cárcel por un robo agravado son 4 años, por violación son 5, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando que las penas mínimas impuestas son desproporcionales. Esto es algo que se ve en toda la región también. En Colombia, por ejemplo, son 10 años mínimo. Entonces, venimos con el discurso, ¿verdad?, de la guerra contra las drogas, que es lo que también viene premiando nuestra legislación. Sobre el tema penitenciario, también es relevante decir que Costa Rica, a pesar de que estos datos son viejos, ¿verdad?, ha tenido cambios, tiene una tasa de encarcelamiento muy alta, de las más altas de la región. En un país con tan poca población, ¿verdad?, tenemos una tasa de encarcelamiento muy alta. Y cuando vemos por delitos relacionados con drogas, este también es muy viejo, los datos que teníamos para Costa Rica cuando se publicó esto en el CET 2011, también teníamos una de las más altas. Esto no me queda duda que ha disminuido, ¿verdad? Y ha disminuido mucho también por ciertas reformas que se han dado y que voy a comentar al final. Entonces, a nivel general, en datos del 2014 del Ministerio de Justicia, que es el único informe que puedo encontrar donde se para por delitos, por las que personas están encarceladas, los últimos reportes no tienen esta separación, ¿verdad? Un poco también para tirar la cuña de que hay muy mal registro de información sobre el tema de personas encarceladas por delitos relacionados con drogas, y que la investigación que hicimos hubo un esfuerzo grande por encontrar ciertas variables y ciertos temas que era imposible encontrar solo con los registros nacionales. Y vemos como para el 2014, como lo dice Nena también, hay una gran mayoría de mujeres que están encarceladas por delitos relacionados con drogas, más de la mitad. Mientras que con hombres es un 18%, sigue siendo casi un 20%, sigue siendo casi que 1 de cada 5, ¿verdad? Sí, lo cual también es representativo, un 20% de la población. Y la gran mayoría de las personas están encarceladas por un delito principal, que es venta de drogas, ¿verdad? Aquí también estos son datos del Poder Judicial, donde encontramos nuevamente, no voy a profundizar, algunos temas como tenencia de drogas o posesión de drogas, que ya vimos que la ley no son delitos, ¿verdad? Y lo que nos encontramos fue, bueno, hicimos un esfuerzo, la defensa pública nos ayudó mucho en este caso, y se hicieron revisión de cerca de 200 expedientes de personas encarceladas para ver qué era, y en la sentencia se veía claramente, como decía, posesión de drogas con intención de venta, ¿verdad? Y lo que había era compras controladas de la policía, ¿verdad?, para determinar
que se estaba vendiendo. Entonces, casi que podríamos decir que esta posesión y esta tenencia podría sumársele a venta de drogas. La gran mayoría, por eso les dije, está por el artículo 58, y la gran mayoría por venta al menudeo, ¿verdad? Porque también es una forma muy sencilla también de probar este delito, ¿verdad? Se envía un agente encubierto o un agente colaborador, ¿verdad? Se hace una compra de 1, 2, 3 piedras o puros de marihuana, ¿verdad? Y la persona puede ir a la cárcel hasta 8 años. Perdón, vamos a ir primero, después el otro. Y lo interesante es que la mayoría no va a 8 años porque hay procesos abreviados, ¿verdad? Va a 5 años, 4 meses, ¿verdad? Entonces igual sigue siendo una pena desproporcional, pero el proceso abreviado también nos viene a traer la discusión de se elimina la parte de juicio, ¿verdad? La persona acepta su culpabilidad y toda una discusión de debido proceso que tampoco vamos a tener en este momento por acá. Pero bueno, eso es un poco para que vean, y como siempre hay un porcentaje que son de 7 a menos de 10 años, que es casi el 30%, que sí va a 8 años a la cárcel, y algunos incluso más, ¿verdad? 10 años, cuando es tráfico internacional o crimen organizado, se suele dar de 10 años o más, ¿verdad? Entonces lo que vemos igual es que muy pocos van 5 años o menos, ¿verdad? Porque igual la ley tiene otros delitos relacionados más como a funciones de funcionarios públicos o relacionados con manejo de capitales que no tienen una penalización tan alta. Pero bueno, también quería que veamos un poco el tema de la edad. No voy a profundizar en las características de las mujeres, que hubiera sido interesante, tenemos datos sobre eso publicados en el documento que les mencioné, pero lo que me interesa es más que vean las edades, ¿verdad? Y cómo entre hombres suelen ser mucho más jóvenes, ¿verdad? Mientras que en las mujeres hay mujeres, incluso vemos que la edad más alta para 2000, bueno, esta fue la muestra de expedientes que hicimos con Defensa Pública, la mayoría tenía de 40 a 45 años, o sea, son mujeres madres en edad productiva, y la mayoría de ellas con hijos. De hecho, se habla de un promedio de 2,3 hijos por mujer encarcelada, o sea, que la gran mayoría tiene una persona a quien cuidar, ¿verdad? Entonces, voy volando para explicar un poco esas reformas de ley que creemos muy relevantes, ¿verdad? Que han traído un cambio, ¿verdad? Y para mostrar también algún impacto rápido de esas reformas con algunos datos. Y es la reforma del artículo 77 bis. Este es un artículo una reforma muy interesante porque introduce un atenuante en un artículo que es un agravante, ¿verdad? El artículo 77 lo que dice es que se aumenta la pena de un máximo de 15 a 20 años a las personas que, y te da una lista de espacios o poblaciones, ¿verdad?, que se creen más graves, donde se venda drogas, y los centros penitenciarios será uno de esos, ¿verdad? Lo que se hace es utilizar un manejo legislativo muy interesante, ¿verdad? Y definitivamente para nosotros fue un aire refrescante también, porque desde políticas de drogas, del ámbito de políticas de drogas se suele utilizar mucho el tema de los umbrales cuantitativos, las cantidades máximas, ¿verdad? Ya lo que les dije ahora es un poco complicado. Cuando hablamos de cantidades, realmente no sabemos si hay intención o no de venta, ¿verdad? Seguimos sin probar la carga de la prueba y volviéndolo al revés, ¿no? Otorgándole la carga a la persona y que esta persona tenga que demostrar su inocencia. Al menos con las compras controladas, que también es toda una discusión que yo creo que hay que dar, demostramos que hay un delito, ¿verdad? Con la posesión es más complicado. Pues finalmente esto lo que vino a hacer, ¿verdad?, fue elaborado también con mucho apoyo de Defensa Pública y un trabajo bien interinstitucional, y se discutió y se preguntó cómo introducir criterios de proporcionalidad, y pues se utilizaron criterios principalmente de vulnerabilidad, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque viene a poner la figura en la persona, no en la droga, ¿verdad? Y eso es una de las primeras cosas que nosotros decimos cuando trabajamos en políticas de drogas. Las políticas se tienen que enfocar en las personas, no en las drogas, no en la enfermedad, ¿verdad? No es la adicción lo que hay que ver, es la persona que consume drogas, no es la persona, no es el encarcelamiento o el delito de tráfico, es la persona que tuvo que vender drogas, ¿verdad?, por alguna situación. Y la gran mayoría va a calzar con esas situaciones, ¿verdad? Que se encuentre en condición de pobreza, una jefa de hogar, que tenga personas mayores de edad o niños o niñas a su cargo, y una persona adulta mayor, ¿verdad? El problema de esta reforma es que solo fue para el delito de introducción de drogas a centros penitenciarios, ¿verdad? Eso es una muy pequeña parte.
Era más, antes de que se aplicara, había habido un cambio interesante, ¿verdad? También cómo los juzgados han empezado a trabajar el tema de introducción de drogas, pero sin duda dejó a la gran mayoría de las mujeres que están encarceladas por fuera, ¿verdad? Entonces, igualmente la iniciativa se celebra, ¿verdad? Y en el tema de políticas de drogas, cualquiera de estos avances que introduzca atenuantes es celebrado y bienvenido, ¿verdad? Cuando lo que vemos más bien en el mundo es que cada vez se agrava más y más, ¿verdad? Países como Filipinas tienen asesinatos extrajudiciales, donde cualquier persona que esté consumiendo o vendiendo drogas puede ser asesinado legalmente, digámoslo así. El otro avance importante de la red interinstitucional de mujeres, que tampoco me voy a detener mucho a comentar, pero es todo este esquema interinstitucional de apoyo que se le está promoviendo a las mujeres que salen de la cárcel, que además se desencadena por la reforma 77 bis, ¿verdad? La reforma que liberó a cerca de 120 mujeres que salieron a las mismas situaciones de vulnerabilidad, que se las llevaron a la cárcel, ¿verdad? Y por supuesto había una necesidad imperante por cambiar ese contexto, ¿verdad? Entonces un poco lo que vemos también es no solo el tema de saquemos las personas de la cárcel o que no entren a la cárcel, es ok, ¿qué hacemos para evitar que vuelvan a entrar, ¿verdad? O que ingresen desde un inicio, ¿verdad? Más que reinserción es integración desde un inicio, pero bueno, ese es un tema relevante porque tampoco es común en la región encontrar cambios. Dios mío, 3 minutos. Bueno, pues vamos a centrarnos en gráficos. Esto es importante ver el cambio en estas fechas, 2012-2013, cuando entra la ley, ¿verdad? Porque además hay un cambio del ámbito institucional al comunitario, y a pesar de que sigue aumentando la cantidad de mujeres en el sistema penitenciario, ¿verdad? Y exponencialmente, la modalidad de custodia cambió, ¿verdad? Y se ve que eso es un impacto directo también de esta reforma legal, ¿verdad? Las mujeres ya podían ir a ámbitos comunitarios porque se le pone 3 años mínimo de cárcel, entonces hay alternativas al encierro, hay alternativas al encarcelamiento. Y bueno, pues también vemos que la introducción de drogas bajó, ¿verdad? Que eso no se los enseñé en un inicio, pero aquí lo vemos claramente. El rojo es la introducción de drogas, cómo cae, ¿verdad? En 2014, pero lo que tiene que ver es directamente cómo los juzgados están y los jueces promoviendo la suspensión del proceso a prueba inmediatamente. Entonces ni siquiera hay una sentencia, ¿verdad? Está libre, está sacando directamente del sistema, lo cual es otro impacto totalmente positivo de este modelo. Y bueno, esta es una lista vieja de nombres de los centros penitenciarios, ya cambiaron todos. Por lo menos le puse el Bill McCurry porque también creo que es un cambio, aunque simbólico, ¿verdad? Relevante, el ponerle un nombre de una enfermera afrocostarricense, ¿verdad? Que dedicó su vida a la población penitenciaria, sin duda. Y lo otro es el tema de hacinamiento, ¿verdad? El cambio en la ley resolvió el problema de hacinamiento del Bill McCurry, ¿verdad? Entonces eso también es algo muy relevante de tomar en cuenta. Y otras reformas de justicia penal, digamos que también son importantes y que complementan lo que venimos haciendo, ¿verdad? La ley de mecanismos electrónicos, la reforma de registros y archivos judiciales, esa es también una ley muy innovadora a nivel regional, ¿verdad? Son pocos países los que tienen estas opciones de eliminar los registros a partir de un tiempo, y algunos proyectos de ley que están en curso, que me quisiera referir específicamente a me da un minuto, porque es un proyecto de ley que trabajamos junto con un diputado del Partido de Acción Ciudadana, la Defensa Pública, para ver cómo llevamos esta reforma del 77 bis a todas las personas que están encarceladas por delitos relacionados con drogas y estén en el nivel más bajo de la organización criminal, tengan condiciones de vulnerabilidad o tengan un consumo problemático. Sin duda hay condiciones de vida, digámoslo así, que obligan a las personas o las llevan, ¿verdad? Y finalmente la venta de drogas pues es un negocio muy fácil y muy rentable, ¿verdad? Muy peligroso sin duda, pero si hay algo que trae la prohibición es rentabilidad a personas que viven en zonas urbanas marginales o campesinos, pobres. Entonces también hay que entender cómo vamos poco a poco, porque si no queremos discutir regulación de las drogas, que sería la forma realmente para eliminar estos problemas de criminalidad y de arrestar y de estar metiendo personas a la cárcel por vender drogas, y de organizaciones transnacionales que se dedican a la distribución y venta de drogas, pues entonces tenemos que ver formas de ir poniendo curitas, ¿verdad? A ese hueco que ha hecho la prohibición y a ese lago, que podríamos decir de sangre, que ha hecho la prohibición, ¿verdad? Y introduciendo principios de proporcionalidad
introduciendo criterios de inclusividad de género, ¿verdad? Introduciendo el enfoque de derechos humanos, poniéndonos un visor de derechos humanos, ¿verdad? Podríamos ver cómo vamos cambiando y cómo también la política, ¿verdad?, está afectando a las personas. De hecho, las mismas leyes de drogas lo que te dicen es que el bien jurídico que se está tutelando es la salud pública, ¿verdad? Lo que estamos cuidando es la salud pública, ¿verdad? Pues, ¿cuánto daño hacen las políticas de drogas a la salud pública, ¿verdad? A la familia, encarcelando madres de 4 o 5 personas, niños, ¿verdad?, que si no tienen quien los cuide se los lleva a la misma institucionalidad pública, ¿verdad? En fin, es un poco también dimensionar lo que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito llamó en su informe 2008 las consecuencias no esperadas, ¿verdad?, o colaterales de la guerra contra las drogas. Entonces, ¿cómo podemos ir paliando eso y abriendo un poco la discusión a propuestas más amplias y comprensivas, ¿verdad? Y finalmente, bueno, también el grupo de género y políticas de drogas, que les mencioné, ha hecho varios informes de buenas prácticas, ¿verdad?, como les decía, para ir viendo estos cambios paulatinos, estas pisadas de bebé que podríamos llamar, ¿verdad?, porque finalmente es eso, vamos dando cambios poco a poco porque el tema es complejo, el tema está lleno de tabús, está lleno de prejuicios, está lleno de mitos, ¿verdad?, y hay muchas personas que se van a poner directamente sin siquiera pensarlo. Entonces, ¿cómo llevamos a las personas a entender, a racionalizar, a visibilizar estas poblaciones en vulnerabilidad, poblaciones que son afectadas por las mismas políticas, y ver estrategias, digámoslo así, que puedan ir reduciendo la vulnerabilidad? Y muchas gracias.